Mi nombre es Ana Borges del curso Epidemiología General con la tutora Cindy Constanza Nivia. Voy a hablar de algunos conceptos básicos en epidemiología. Y para hablar de epidemiología primero debo hablar de lo que significa vector. Los vectores son pequeños microorganismos que existen de forma patógena, entre ellos están los parásitos, que son transmitidos de persona a persona o inclusive entre los animales, infectando de una persona a otra, de un ser vivo a otro, causando enfermedades graves, en este caso en el ser humano. Otro término muy importante a tener en cuenta es qué significa virus. Los virus son microorganismos compuestos de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades, introduciéndose como parásito en una célula y reproducirse en ella para luego causar la enfermedad. Cuando esto sucede aparece una dificultad, y es el brote, ¿sí? El brote significa que es la aparición repentina de una enfermedad debido a una infección previa en un lugar específico y en un momento determinado. Luego, ya para referirnos cuando esto ya se extiende a otro nivel, ya hablamos de epidemia. Entonces la epidemia es cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo, a través del tiempo. Y pasa a otro nivel, ya pasa al nivel de pandemia. Cuando nos referimos a pandemia es cuando esta epidemia se ha salido de control y ya ha afectado a más de un continente. Y los casos ya no son importados de otro continente, sino que ya son, la transmisión es continua dentro del mismo continente, afectando a varios continentes. Ahí ya podemos hablar de pandemia. En cuanto a este mismo tema de propagación de las enfermedades, se habla de incidencia y de prevalencia. Estas dos son medidas de frecuencia de las enfermedades que miden la frecuencia y el número de casos reportados, y la prevalencia se habla en qué periodo de tiempo se dio. Luego de hablar de estos términos que son muy importantes, damos paso a hablar de epidemiología. La epidemiología es la ciencia que estudia la fuente de una enfermedad en una comunidad, la distribución, propagación y control de la misma, en cuyo objetivo principal está encontrar la forma de vigilar y prevenir nuevas apariciones. La epidemiología estudia de manera profunda, esbozando todas las características, logrando explorar de manera estadística, expresar de manera estadística la aparición de la enfermedad, el grado de prevalencia en las poblaciones, y de acuerdo a ello implementar medidas sanitarias que permitan alcanzar el control y la erradicación de la misma. Dentro de la epidemiología hablamos de unos enfoques epidemiológicos. Entre ellos está el enfoque biomédico, que habla de la identificación de las características de la enfermedad, sean de forma individual, grupal o ambiental. Dentro del enfoque social, este enfoque está dado en la connotación de que las enfermedades son producto o de consecuencias sociales y no de características individuales. Asegura que la salud es una consecuencia de las características sociales y no por una condición individual. Está también el enfoque histórico. Este está dado y se refiere a que la salud, en la salud se han presentado varios determinantes históricos y sociales que más que a factores específicos, y que las enfermedades se desencadenan por cambios ambientales, económicos, demográficos, y que estos alteran el estado de salud. Está más dado por este tipo de connotaciones, como las ambientales, las sociales, las demográficas y también las económicas.
Hablando ya en cuanto a la compilación de los datos que hacen los estudios epidemiológicos, de acuerdo a ese resultado se consigue armar una hipótesis, la cual es expresada a través de unas variables. La epidemiología está estrechamente relacionada con otra ciencia que es la bioestadística, la cual permite registrar de manera cuantitativa y cualitativa los hallazgos encontrados en determinado estudio epidemiológico y expresarlo de acuerdo a variables para poder entregar la información correspondiente. Dentro de la historia han habido varios representantes muy importantes que han hecho grandes aportes a la ciencia, y el primero de ellos es Hipócrates, quien fue uno de los que por primera vez habló sobre el término epidémico y endémico, ¿sí? hablando en cuando se presenta la enfermedad de forma epidémica y también de forma endémica. Él atribuyó la enfermedad a los ambientes malsanos, a los malos hábitos alimenticios, de salud, de ejercicio. Es catalogado el padre de la medicina y se destacó por aportar grandes escritos a la ciencia. Otro personaje es John Brown. Se consideró el padre y el fundador de la bioestadística moderna. Analizaba y reportaba semanalmente el número de nacimientos y a su vez el número de fallecimientos, llevaba como las cuentas de lo que ocurría en esta época, de acuerdo a los fallecimientos y al número de nacimientos. Él los asociaba y los caracterizaba de acuerdo a la zona donde se presentaban, si se daban de forma urbana o en territorio más bien rural. John Snow es otro personaje, era un anestesiólogo inglés que trabajó en el siglo XIX. Hizo grandes aportes a la epidemiología moderna e implementó el método epidemiológico. Introdujo el modelo de epidemiología, observación de los fenómenos en salud a nivel poblacional, y se destacó por ser quien descubrió el modo de transmisión del cólera. Él hizo varios estudios donde encontró como resultado que el mal trato de las aguas conllevaban a esta enfermedad, entre otros factores determinantes. Otro personaje fue Louis Pasteur, que fue un químico biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología. Se considera el padre de la microbiología moderna. Muchos de sus descubrimientos siguen siendo vitales y de gran importancia para la ciencia y para la humanidad. Dentro de ellos él descubrió y tiene patentadas varias vacunas que son preventivas, como la de la rabia, fiebre amarilla, el cólera. Hay muchas vacunas que se manejan en una casa matriz que se llama Sanofi Pasteur. Él también fue quien descubrió el método de la pasteurización de la leche. Otro personaje es Robert Koch, un Nobel en filosofía, microbiólogo alemán. Siempre trabajó como de la mano con Louis Pasteur. Él descubrió el bacilo de Koch y por ello pues implementó la vacuna de la tuberculosis, que es la que se aplica actualmente a los recién nacidos para evitar la tuberculosis. Siempre tuvo muy claro que las enfermedades infecciosas eran causadas por un microorganismo y que estas enfermedades podrían ser mortales. Entre los aportes que hizo Robert Koch junto con Louis Pasteur, determinaron que para que existiera enfermedad tendría que haber una triada, ¿sí? Un agente causal, un huésped y el medio ambiente. ¿Para qué sirve la epidemiología? La epidemiología es de gran importancia para la salud pública, ya que se determina las necesidades en salud en las comunidades y la respuesta social organizada para prevenir y controlar determinada enfermedad. Como conclusión podemos determinar
que es muy importante destacar que la epidemiología es una ciencia de vital importancia para la salud pública y para toda la comunidad médica y no médica, puesto que a raíz de su intervención se consigue analizar situaciones de salud, vigilancia en salud, investigación y evaluación tecnológica que permita detectar y tratar distintas patologías, logrando con ello implementar técnicas de prevención y control de dichas enfermedades. Muchas gracias.